Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Esta es la historia de un hombre muy decidido, fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De allí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco todos estaban orando porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Y nuevamente ya tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 15, donde nos dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice la primera parte de este versículo: el Señor le dijo. El Señor entiende y la dificultad de Ananías ante la misión que le encomienda. Como siempre ocurre,
Él comprende las debilidades de los suyos y, sobre todo, la visión limitada que tienen como hombres frente a la incomprensible grandeza de su pensamiento. A las palabras de Ananías responde con gracia, dándole la razón por la que él hace aquello. Sigue diciendo este versículo: porque instrumento escogido me es este. La primera razón divina es que Saulo, quien para Ananías era el perseguidor de la iglesia, sin embargo para el Señor era vaso de elección o instrumento escogido. No se está refiriendo aquí el Señor tanto a la elección para salvación del apóstol, aunque también, sin duda, lo comprende, sino a la misión que él iba a llevar a cabo. El doctor Kittelmarker dice que pueden hallarse 5 razones por las que Pablo era el instrumento idóneo para lo que Jesús quería llevar a cabo por medio de él. Y vamos a ver una de las 5, la primera. Es para creer que Pablo era una persona superior, pero superior para realizar la tarea que Jesús tiene para él. Es decir, que estaba preparado para llevar a cabo. Simplemente lo que le hacía falta es tener ese encuentro con el Señor Jesús, pero ya lo había tenido. Lo segundo, que Pablo es un judío, quien ha sido instruido esmeradamente en el Antiguo Testamento por el maestro Gamaliel. Tercero, se crió en un ambiente, ya que él hablaba el griego y conocía la cultura helénica. Cuarto, sabe cómo interpretar el Evangelio en términos adecuados también para ser entendido por el mundo helenista. Y quinto, Saulo de Tarso era un ciudadano romano que entendía que los vastos caminos del Imperio Romano facilitarían los viajes de manera que el Evangelio pudiera llegar a todos los confines del mundo conocido de entonces. Sin embargo, Saulo tenía todas las condiciones descritas antes y otras más, porque él, Saulo de Tarso, había sido soberanamente escogido por Dios desde antes de su nacimiento, como nos dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Jesús había elegido a Saulo sin que este Saulo hubiera elegido a Jesús. Sigue diciendo este versículo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La segunda razón es que el Señor había determinado que fuese apóstol suyo, para llevar, como dice, mi nombre. Quiere decir que era comisionado por la autoridad del Señor Jesús, ya que Saulo iba a convertirse en un apóstol con un ministerio específico. Había sido elegido para llevar el Evangelio a los gentiles. Por tanto, podría decirse que sería el portavoz de Cristo en las naciones y el pueblo del mundo antes conocido. No solo a la gente de condición social humilde, sino que también a los poderosos de la tierra, como los reyes. Así predicaría el Evangelio delante de Agripa, como nos dice este mismo libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 2 en adelante. En el tribunal romano, Pablo sería juzgado por haber apelado al emperador, que entonces era Nerón. También, gente de elevada posición social en la administración romana oirían el Evangelio por medio de Pablo. Así que podemos considerar, como dice este versículo 15, que era instrumento escogido por Dios. Continúo ahora con el versículo 16, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El que había sido perseguidor y además había hecho padecer a muchos creyentes, iba a ser él
el que sufriría de aquí en adelante aflicciones precisamente por causa del testimonio del Señor Jesús. Las aflicciones iban a formar parte de la experiencia cotidiana del apóstol, como así lo muestra en sus cartas escritas en cada una de ellas. La misma revelación que hace aquí a Ananías le hará también al mismo Saulo, ya que servir a Cristo con fidelidad es, muy a menudo, recorrer la senda del sufrimiento. Pero sin embargo, quienes desprecian a Cristo lo harán sin duda con quienes se identifican con Él, con sus seguidores y que proclaman al mundo su nombre. La conversión de Saulo nos llevará a los versículos del 17 al 19, pero empecemos con el versículo 17 donde dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la primera parte de este versículo: fue entonces Ananías y entró en la casa. Vemos aquí que Ananías fue obediente a las órdenes del Señor Jesús, ya que Ananías camina por la calle derecha a la casa de Judas, entra y se encuentra con Pablo. Hay que considerar que ahora ya Saulo no se trataba de un hombre peligroso para los cristianos, ya que simplemente era un hombre en ese momento ciego. Por otro lado, vemos que, concediendo que Lucas solo provee los trazos gruesos de este encuentro, suponemos que Judas da la bienvenida a Ananías cuando entra en su casa y le informa del estado de Pablo, también espiritualmente como físicamente. En lugar de encontrar a un hombre de aspecto terrible, Ananías está ante una persona muy distinta a la que hace pocos días era todo lo contrario, pero que ahora, sin embargo, tenía una necesidad tremenda de amistad, pero ya de amistad cristiana. Sigue diciendo este versículo: y poniendo sobre él las manos. El significado exacto de este gesto no está muy claro, y Lucas tampoco ofrece mayor explicación sobre esto. Debido a ciertas ambigüedades que se perciben, debemos evitar interpretaciones que no tengan su base firme en el contexto. Así, nos atrevemos a decir que el propósito de Ananías al poner sus manos sobre Pablo es, primero, reconocerle como un creyente, luego, devolverle la vista y finalmente, hacer que el Espíritu Santo venga sobre él. El hecho interesante es que Ananías, discípulo, pero no apóstol, sirve como instrumento del Señor Jesús para obrar un milagro de sanidad y conferir el Espíritu Santo. Sigue diciendo este versículo que Ananías le llama hermano Saulo. Impresionado Ananías por el aspecto manso de Pablo, él deja ver su genuino amor al saludarle. Posiblemente, Ananías estaba conversando con él en hebreo. Por lo menos utiliza el nombre de esa lengua al llamarle aquí Saúl. Y no solo eso, sino que le dice hermano. Para Pablo, esta sola palabra es más que cualquier otra cosa en ese momento, ya que para él, para Pablo, esa palabra le dice muchísimo. Ahora, él se da cuenta que con el saludo de hermano, Ananías lo ha aceptado y le da la bienvenida al seno de la Iglesia de Cristo. Este siervo del Señor, por lo tanto, tiende aquí un puente sobre la cima que existe entre el judaísmo y el cristianismo. Al tocarle a Pablo, indica que reconoce a Pablo como un creyente,
Enseguida entonces da el mensaje que Jesús le ha dado que dé. Y como sigue diciendo en este versículo, dice que el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Ananías menciona a Jesús, a quien llama Señor, y así establece un punto de contacto con Pablo. Está dando a entender que Jesús lo ha puesto al tanto de la experiencia de la conversión de Pablo en el camino de Damasco, y que está allí Ananías porque Jesús lo ha comisionado para ello. Por contraste, Jesús le dijo a Pablo que Ananías vendría para restituirle la vista, como dice el versículo 12. Así que vemos que el cuadro verbal que Lucas pinta es vivido, aunque carece también de detalles. Usando un lenguaje por demás descriptivo, revela que Pablo recibió la vista, pero las palabras respecto a la llenura del Espíritu Santo son esquemáticas. No da una secuencia de los hechos, por lo cual no podemos establecer con exactitud en qué momento ocurrió la venida del Espíritu Santo. Dice que después que recuperó la vista, Pablo fue bautizado. Y este mismo versículo sigue diciendo que para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías puso las manos sobre Saulo, pero fue el poder de Cristo el que en ese mismo momento iluminaba sus ojos y lo llenaba del Espíritu Santo. El hecho de que Saulo haya recibido la llenura del Espíritu a través de la imposición de manos de un discípulo tan humilde como era Ananías, muestra claramente que Lucas no consideraba que la imposición apostólica de mano fuera necesaria para esto, según su comprensión del término apostólico, ya que esa llenura era la condición indispensable para el ministerio profético previsto para Saulo, en las palabras del Señor en el versículo 15. Un ministerio comparable también a aquel para el cual fue llamado Jeremías en su época, cuando dice en Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si comparamos, es lo mismo que el Señor también le manifestó a Pablo en Gálatas, como acabo de leer hace un rato. Es por eso que de allí en adelante Saulo lleva a cabo este ministerio como una persona dotada con poder celestial, como veremos más adelante en el versículo 22. Por tanto, el envío de Saulo y el papel que desempeñó en él Ananías quedarán para siempre como piedra de tropiezo en el camino de aquellos, y subrayo esta palabra de aquellos, cuya concesión del ministerio apostólico está demasiado atado a una línea particular de transmisión o de forma de ordenación de hombre. Hay que considerar que si el Señor resucitado comisionó a un siervo tan ilustre de un modo tan irregular, ¿acaso no es posible que lo haya hecho otra vez y que pueda hacerlo otras veces, cuando así la condición lo requiera, y que muchos de aquellos que quizás piensen que lo saben todo ni cuenta siquiera se den? De esta manera, Ananías entra y sale de la narración y no sabemos nada más sobre él, pero como el primer amigo de Saulo, después de su conversión, el primer seguidor de Jesús, que lo saludó como hermano, el que llevó fielmente la comisión del Señor, Ananías, tiene un lugar destacado en la historia sagrada y un derecho especial a la gratitud de todos los que de un modo u otro
han participado de las bendiciones que surgen de la vida y la obra del apóstol a los gentiles. Continúo con Hechos capítulo 9 y ahora el versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dice la primera parte de este versículo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. El milagro que había dejado ciego a Pablo se resuelve también milagrosamente. Lucas, como médico que era, da aquí una escueta de lo ocurrido, al decir que de los ojos de Saulo cayeron como escamas. Ninguna enfermedad oftalmática tiene un condicionamiento como este. Es necesario apreciar que el médico no dice que cayeron escamas, sino algo como escamas. Probablemente se está describiendo aquí lo que Pablo sintió al recobrar la vista, que fue una experiencia como si cayeran escamas, es decir, placas o láminas de sus ojos hasta recobrar la visión plena. Una referencia parecida está en el libro apócrifo. Apócrifo significa oculto, es decir, no inspirado, de Tobías, en que se relata que Tobías aplicó hiel de un pez a los ojos ciegos de su padre, y que éste, recuperando la vista, sacando con la mano las escamas de sus ojos, como dice Tobías capítulo 11 versículos 12 y 13. Repito, esto es un libro apócrifo, es decir, no inspirado, pero hay una relación similar, simplemente. Por tanto, el relato bíblico, el auténtico, no permite ir más allá de lo que se lee en él. Eso es más que suficiente. Se trata, por tanto, de un milagro divino, cuyo resultado es el hombre, expresa comparándolo con aquello que le es conocido. Por tanto, dice como escamas. Sigue diciendo este versículo también que y recibió al instante la vista. La sanidad fue completa. El Señor había enviado a Ananías para que recobrase la vista, y esa es la admirable realidad. Hablar de que a causa de esta experiencia los ojos de Pablo quedaron debilitados es, por otro lado, desconocer la realidad de la actuación divina al obrar este milagro. La sanidad fue completa, no fue a medias, y la recuperación de la vista definitiva y total. Saulo veía perfectamente. Los 3 días de tinieblas daban paso a la experiencia realizada de la luz en una visión plenamente recuperada, como así nos lo muestra la palabra de Dios. Y sigue diciendo este versículo, y levantándose fue bautizado. Nótese que aquel que había sido derribado a tierra en el camino de Damasco, el que probablemente estuvo tendido orando durante 3 días, al recuperar la vista se levantó de donde estaba, como corresponde a quien ha creído en Cristo. También dice que fue bautizado. Sin duda alguna fue Ananías, el que practicó el bautismo a Saulo. Lucas no da datos de este bautismo, no dice el sitio en que tuvo lugar, ni cómo fue llevado a cabo, pero sin embargo, es muy posible que fuese llevado a cabo en el río Abana, que pasa por la ciudad de Damasco, discurriendo paralelo a la calle recta. En el bautismo daba testimonio Saulo de haber dejado de ser el perseguidor que era para ser en adelante el discípulo del Señor Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Si observamos detenidamente lo que ocurrió cuando Ananías puso su mano sobre Saulo, descubrimos solo que,
y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Probablemente Ananías, tal vez, o quizás, esperaba que Saulo hablara en lenguas y profetizara a ser lleno del Espíritu, pero el texto no nos dice nada al respecto. Más adelante, al escribir sobre el don de lenguas a los corintios, Saulo, que ya se llamaba Pablo, dijo: «Doy gracia a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros». Primera de Corintios capítulo 14 versículo 18. Pero esta referencia la hace dentro de otro contexto y esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, fuera de una experiencia puntual o inicial. En este caso, el apóstol estuvo tratando de corregir algunos abusos en este don en la iglesia y como al pasar menciona el uso que le daban a este don en el culto privado. Por otro lado, la enseñanza que encontramos es que no debemos dogmatizar sobre experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo, ni sobre los tiempos que deben suceder esas experiencias, ya que pueden estar fuera del lugar o del contexto. Puede ser que hayan orado por nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo y no hemos hablado en lenguas ni tampoco profetizado. Pero eso no significa que Dios no haya desaprobado o dejado de lado, o que somos cristianos de segunda. La experiencia del apóstol Pablo fue diferente a la de muchos cristianos de sus días y también de ahora, pero no por eso fue menor a los demás, ni tampoco que nunca tendría una experiencia semejante. Probablemente Saulo no haya vivido lo mismo que vivieron los 120 en el día de Pentecostés, o los mismos creyentes de Samaria, cuando Pedro y Juan le impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero, ¿quién puede negar que el Señor estuvo con él, con Pablo, y que lo utilizó más que todos los demás apóstoles juntos? Amigo y amiga oyente, muchas personas cuando se le pregunta ¿tienes a Jesús en tu corazón?, suelen contestar la mayoría: naturalmente, desde que nací. Además, también fui bautizado o bautizada a los pocos días de haber nacido. Y otros, por otro lado, suelen decir que nunca fueron bautizados ya que no le hace falta y que Dios los ama sin necesidad de bautizarse o de asistir a ninguna iglesia. Sabemos que esta respuesta son por causa del fruto de la ignorancia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esto también nos pasó a nosotros más o menos parecido en años anteriores. Pero bíblicamente nosotros podemos ver que Saulo de Tarso fue bautizado cuando de verdad creyó en Jesús y tuvo ese encuentro con él y lo aceptó en su corazón como Señor y Salvador. En cambio, un bebé, un recién nacido, no sabe todavía distinguir. Esto sí que lo puede hacer cuando ese bebé ha crecido y ya es mayor. Es entonces cuando puede decidir libremente el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigo y amiga oyente, yo te invito en este momento a que reciba a Jesucristo como tu suficiente Señor y Salvador. Para ello, si no lo ha hecho hasta ahora, te invito a que ores y repitas conmigo esta oración. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Creo en tu palabra,
Creo que tú morites por mis pecados y delitos. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Sé bien que ha pasado el tiempo, muchas cosas han pasado, vienen a mí los recuerdos que aún no se me han borrado. No lloraré, porque a mi lado tú estás, tú arropas mi soledad. Si tú no hubieras estado aquí, no habría podido con el dolor, hubiera muerto mi alma, no habría encontrado consuelo. Gracias te doy, Señor, lo he comprendido, sola no estoy, a boca llena digo que soy una muestra de tu misericordia, bondad y tu amor. Difícil es agradecerte en la prueba y en medio de ella tú hallarás la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que sentí paz en medio de tormenta, contigo puedo resistir lo que venga, puedo decir victoria hay en Jesús, victoria hay en Jesús. Y tú has cambiado mi vida, has llenado, en mi rostro se nota la diferencia, en mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú me has cambiado, mi vida has llenado, en mi rostro se nota la diferencia. Yo no voy a reprocharte, porque tú eres soberano, de mí tomaste cuidado, no tengo que preocuparme, confío en ti, Señor, todo me ayudará para bien, pues sabes que yo te amo a ti. Si tú no hubieras estado aquí, no habría podido con el dolor, hubiera muerto mi alma, no habría encontrado consuelo. Gracias te doy, Señor, lo he comprendido, sola no estoy, a boca llena digo que soy una mujer
medio de ella tú hallarás la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que sentí paz en medio de tormenta, contigo puedo resistir lo que venga, puedo decir victoria hay en Jesús.